Palabra de esta mañana, el mensaje de esta mañana se titula Sostenidos por la gracia soberana. ¿Sí? Eso es un mensaje que va dirigido a cómo perseverar hasta el final. ¿Sí? El título entonces es Sostenidos por la gracia soberana. Vamos a ver Hechos 13 en el verso 43. El día de ayer estuvimos estudiando nuestro estudio del libro de los Hechos, versículo por versículo, y bueno, pues aquí quisiera como poner de relieve o resaltar este versículo. Casi en algunas ocasiones vuelvo a insistir un poco lo que estuvimos viendo el día sábado, pero en esta ocasión prácticamente solo voy a tomar, digamos por decirlo así, este versículo ya para un estudio más inmersivo, digamos, en el capítulo. Podemos platicarlo posteriormente. Dice aquí la palabra: despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Sí? Hasta ahí nada más. Dice, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Y Pablo y Bernabé, dice, hablándoles, les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Por qué hablar, digamos, este mensaje? Bueno, porque realmente vemos aquí la palabra de Dios que estos apóstoles o estos discípulos, porque Bernabé no era precisamente un apóstol, Pablo después podemos considerarlo apóstol, pero digamos que los hermanos estaban predicando la palabra de Dios, y dice la palabra que ellos de alguna forma fueron a este lugar a predicar, a traer a la gente a Cristo el mensaje. Nos dice que algunas personas fueron más receptivas que otras. No todos, digamos que recibieron de igual forma la palabra de Dios. Algunas personas sí la recibieron, otras personas incluso la rechazaron, incluso se pusieron como opositores a la palabra, porque dice la palabra que algunas personas empezaron a tener celos de la respuesta tan grande que tenía el evangelio para con el pueblo, ¿ya? Y entonces ellos temían de alguna manera que tuvieran como este cambio tan grande en la ciudad. Y dijeron, no, esto es un peligro. Pero vemos que hubo personas que sí creyeron en Cristo, que sí tuvieron esa gracia. Pero aquí nos llama totalmente nuestra atención cuando dice, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea, a veces entendemos, a veces nos podemos poner a pensar que la gracia de Dios llega a nuestra vida en una sola ocasión y de ahí no es tan importante. Pero aquí los discípulos, Pablo y Bernabé, les están hablando a la iglesia y le están diciendo a los discípulos, perseveren en la gracia. Y si te das cuenta, es un mensaje muy importante en la Escritura, es un mensaje que nos habla permanentemente la palabra de Dios. Realmente sí podemos ver un momento de evangelismo o un momento en el cual Dios te llama a conocerlo, a entregarte, a arrepentirte de tus pecados, a tener una vida nueva en Cristo, a ser partícipe de la gracia. Pero también en el momento en el que dice aquí que algunas personas creyeron porque tenían que creer y algunas otras personas no creyeron, ¿verdad? O sea, algunas otras personas no fueron personas que hayan creído en Dios. Dice verso 45, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, ¿sí? Y nos dice aquí el verso 46, entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y nos dice la palabra que dice verso 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Fíjate aquí
la palabra de Dios nos hace énfasis que creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes eran? Bueno, pues dice la palabra de Dios que aquí eran personas gentiles. ¿Quiénes son en realidad las personas que están ordenados para vida eterna? No lo sé, ni tú lo sabes, lo sabe Dios, ¿verdad? Pero podemos entender que las personas que Dios ya ha destinado para creer, son personas que nosotros les vamos a hablar el evangelio, son personas que van a creer en Jesús. ¿Cómo sabemos quiénes son? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Tenemos que predicar este mensaje, dice la palabra, y será difundido este mensaje hasta el último rincón de la tierra y entonces vendrá el fin. O sea, la palabra de Dios tiene que ser predicada a todas las personas, a todos, sin importar quiénes son, sin importar su raza, su color, su idioma, su religión inclusive. Todos tienen que escuchar la palabra de Dios porque no sabemos quiénes son. Pero en realidad Dios sí sabe quiénes son las personas que han de escuchar. Entonces, si tú eres una persona que has escuchado la palabra de Dios, que has escuchado el evangelio, que has escuchado la palabra de vida y eres de los llamados para estar con Cristo, eres de las personas que realmente han cambiado su vida por Cristo, la palabra de Dios, volvemos al verso 43, la palabra de Dios, si viniera Pablo y Bernabé el día de hoy a esta congregación, ¿qué te dirían? Te persuadirían a que perseveres en la gracia de Dios. ¿Correcto? O sea, si nosotros estamos en Cristo, si nosotros hemos recibido la gracia de Dios en nuestra vida, si has probado la presencia de Dios en tu vida, si eres hijo de Dios, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que perseverar en la gracia de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer una oración, para pedirle a Dios que nos dirija en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque hoy podemos abrir la Biblia. Queremos pedirte que tú nos bendigas, Señor, que tú nos hables a través de la exposición de la palabra, de las escrituras, y tú traigas a nuestra mente los ejemplos, la aplicación que necesitamos tener en esta mañana, Señor. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Entonces, podemos ver, a veces nosotros tenemos en esta generación, a veces podemos pensar en la generación en la que vivimos y muchas veces tenemos que ver que la generación en la que estamos tiene ciertas características, ¿verdad? Pero una de las características que tiene muchas veces no es pues como que la resistencia, ¿no? O sea, no estamos impuestos como generación, no lo digo por ninguna persona de los que estamos aquí presentes en particular, sino más bien por lo común, ¿sí? Lo común es que realmente la gente el día de hoy no está como que tan impuesta a tener una perseverancia, una constancia entre las primeras cosas, ¿verdad? O sea, el objetivo que tenemos nosotros como cristianos es realmente entender la importancia que tiene el perseverar, ¿verdad? Porque muchas veces para la generación anteriores a las nuestras, por ejemplo, podríamos pensar en aquella generación que vivió en la Segunda Guerra Mundial, en la generación que estuvo en la Gran Depresión o en temporadas en las cuales el mundo ha pasado por situaciones muy duras y muy difíciles, o incluso que no existían las tecnologías que existen hoy, las comodidades que podemos tener el día de hoy, pues realmente podríamos pensar que eran generaciones que estaban impuestos a batallar más, a luchar más, a tener más aguante. El día de hoy podríamos pensar, a lo mejor en esas generaciones no tenían tantas habilidades para comunicarse o para hacer amistades o tener nuevos contactos. El día de hoy, como generaciones, somos más dados a ese tipo de habilidades, pero una de las habilidades que necesitamos fortalecer como hijos de Dios precisamente es esta perseverancia, ¿verdad? Perseverar en la fe, perseverar en el camino es algo que debemos nosotros realmente trabajar en nuestra vida, ¿verdad? Nuestra palabra el día de hoy es una palabra
que nos habla acerca de la gracia, acerca del nuevo pacto, acerca de lo que el acuerdo que hemos hecho entre Dios, entre Cristo y nosotros, ¿sí? Jesús mismo dijo, ustedes son parte de este nuevo pacto. En la última cena, Él levanta la copa, parte el pan y les dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, esto es mi sangre que es derramada por vosotros en la cruz. Representaba esto, dice en Lucas 22:20, no lo vamos a ver, pero dice precisamente esto, esta copa es la que se derrama por ustedes, es el nuevo pacto, es mi sangre, ¿verdad? O sea, Jesús, cuando tú crees en Él, el acuerdo es, yo te voy a dar vida eterna, ¿verdad? O sea, cuando nosotros creemos en Jesús, entregamos nuestra vida a Jesús, el acuerdo que Dios hace con nosotros es llevarnos a su casa, hacernos sus hijos y que nosotros podamos disfrutar la vida eterna con Él. Pero hay más que eso, ¿sí? O sea, es donde llegaremos eventualmente, pero no, mi mentalidad tiene que estar en ese pacto, que tenemos que ser perseverantes, más fuertes en momentos difíciles y momentos en los cuales nosotros tenemos propensidad a perder la fe, ¿sí? O sea, podemos nosotros llegar a perder la fe en algún momento. Pregunto, ¿podemos llegar a perder la fe? Sí, ¿verdad? O sea, podemos llegar a dudar, ¿sí? Podemos llegar a tener poca fe, podemos llegar a sentir que tenemos dudas, lo hablamos inclusive la semana pasada, podemos llegar a tener un momento difícil o momentos de escasez, podemos llegar a estar escasos, o sea, no solamente de fe, sino también económicamente, podemos tener dificultades, podemos tener escaseces, sí, también podemos pasar por escasez. Y aquí la pregunta sería, ¿nos vamos a rendir? ¿Vamos a claudicar? ¿Vamos a renunciar? Si tenemos un matrimonio difícil, ¿nos quedamos o renunciamos? ¿Verdad? O sea, no estoy hablando que hay situaciones en la vida en las cuales la misma palabra te lo indica, pero hablemos de dificultades, ¿verdad? Si tenemos dificultades en nuestro matrimonio, sería a la primera de cambio decir, ya no puedo, me voy, ¿sí? O si la situación en la iglesia es complicada, es difícil, te estás en una iglesia imperfecta, que es el caso muchas veces de todas las iglesias en cierta manera, que puede haber un detalle u otro. Vamos a decir entonces, me voy a cambiar de iglesia, y eso es algo muy común aquí, no solamente en México o en distintos lugares, pero aquí en Monterrey he visto un fenómeno muy marcado de una población flotante, ¿no? O sea, que hay muchas personas conocidos que tenemos, diferentes personas que hemos visto, que son personas que cambian muy rápidamente de iglesia, ¿verdad? O sea, y es como decir, bueno, ¿y por qué te cambiaste de iglesia? No, pues porque el pastor, desde cuestiones así como que, pues es que la alabanza no me gusta, hasta que esto vi o esto lo otro, y bueno, se acabó, ¿verdad? Y luego vas a ir cambiando constantemente de iglesia imperfecta a iglesia imperfecta, o sea, también hay personas que están cambie. Yo no digo que hay situaciones, sí, en las cuales hay que decir, bueno, voy, conozco un lugar, me bendice y quiero estar ahí, bueno, adelante, o sea, o vengo de un tiempo, de un viaje, voy a estar un tiempo aquí. Claro, te entendemos que tienes que tener un lugar o buscar un lugar donde congregarte. Pues bueno, hay gente que ha venido aquí y dice, pues ya me voy porque me voy a regresar a mi lugar de origen. Excelente, qué bueno, ¿eh? Lo que te hayamos podido bendecir, gloria a Dios. Pero cuando nosotros estamos como no queriendo pujar un poquito, ¿no? O sea, como no queriendo resistir un poquito más, ¿verdad? No querer aportar, no querer dar ese extra para poder ayudar a que se corrijan cosas que a lo mejor tú crees o tú ves que pueden cambiar, ¿verdad? Que hay de una amistad conflictiva, buena también por un tiempo, pero ya después ya no lo es. Entonces, podemos decir, ya no quiero ser tu amigo, y después hago otro amigo y ya no quiero ser tu amigo, y luego hago otro amigo y ya no quiero ser tu amigo, porque ya no me acomoda esa persona a lo que yo esperaba que fuera, ¿verdad? Consideramos el campo misionero, ¿sí? Cuando nosotros vamos y empezamos a hacer una obra misionera en algún lugar, y si tú no lo tienes como tal, bueno, pues yo te invitaría
a que pudieras también hacer una actividad para Dios, ¿verdad? O sea, de repente cuando vamos y decimos aspectos misioneros son los más difíciles, nos quedaremos, ¿sí? Tal vez podríamos decir de pronto, voy a ir por un ratito y ya después ya no, voy a hacer esto un tiempo. Hay obras que sí, de repente tú dices, bueno, voy a ir por tales meses a un lugar porque a lo mejor en ese hospital hay una necesidad y se va a terminar, tengo una temporada de ir. Ok, pero hay otras personas que de repente van a ciertos lugares, empiezan a predicar, empiezan a ir y de repente ya no van. ¿Por qué? Pues porque ya no, simplemente ya no quise, ya no puedo, ya no tengo esa disposición y de repente dejamos el campo misionero, que puede haber personas que de repente ahí nos estaban esperando, ¿verdad? La gente puede crecer, puede convertirse, y podemos nosotros de repente dejarlos ahí a la deriva, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, vemos diferentes áreas en las cuales necesitamos nosotros tener esa perseverancia, ¿sí? Hay iglesias que podemos decir que tienen años y años de haber sido plantadas y siguen adelante. Y qué bueno que sean así, ¿verdad? Que sean personas y que sean iglesias que permanezcan durante mucho tiempo para seguir adelante durante generaciones, que no dependan de un hombre, que no dependan de un liderazgo, que a lo mejor ese liderazgo pueda pasar en la estafeta a otro líder y seguir adelante por mucho tiempo. Dice la palabra de Dios que la iglesia permanecerá, aún las puertas del Hades no permanecerán contra ella. Podemos entender que la iglesia de Cristo está en todo lugar, donde se congregan 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Pero qué bonito es también que si un lugar está hecho para congregarse personas, para predicar, que realmente continúe y no se tengan que cerrar lugares donde se predica la palabra, o por falta de asistencia, o por falta de apoyo, o por falta de predicador, o por falta de necesidad. Vemos lugares, por ejemplo, estaba viendo el otro día un video de lugares en Europa que, por ejemplo, ahorita ya los están convirtiendo en gimnasios o en otras cosas, incluso hasta edificios de viviendas, porque eran iglesias luteranas o iglesias que en algún tiempo funcionaron como tal, pero la comunidad ha cambiado tanto que ya son edificios que realmente no se usan. Entonces, las mismas autoridades de ese lugar, como de esos lugares, dicen, bueno, pues ¿para qué queremos un lugar abandonado o un templo que nada más está ahí y nadie va? Entonces han empezado el municipio, por decirlo así, los municipios han comenzado, el gobierno a decir, bueno, pues mejor vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a darle un uso que la comunidad realmente necesite. Y han hecho gimnasios, han hecho lugares para rehabilitación, han hecho bibliotecas, han hecho diferentes cosas, pero qué triste, en cierta forma, que nosotros digamos, bueno, antes lo que eran lugares donde la gente decidía irse a congregar, ahora el día de hoy ya no son lugares que la gente quiera ir a congregarse a buscar a Dios, sino más bien quieren ir a hacer otro tipo de actividades. Entonces, la resistencia es muy importante para el Hijo de Dios. ¿Sí me entiendes más o menos por dónde va mi mensaje, verdad? O sea, la necesidad que tenemos de perseverar. Por eso dice la palabra que los discípulos, cuando llegaron a este lugar, y no tardó, si tú analizas el Hechos capítulo 13, no tardó en que estos discípulos fueran expulsados. Los mismos líderes de ahí dijeron, son una amenaza, vámonos. O sea, ya no los queremos aquí, los expulsaron. Pero ya tenía la iglesia en ese lugar una advertencia, después Pablo les escribe a la iglesia en Galacia, que es esa iglesia, y les dice a los gálatas que siguieran perseverando en la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque realmente ese es el quehacer de un cristiano. O sea, tenemos que seguir adelante después de haber creído. No solamente es creer, qué bueno, ya creíste, qué bueno que diste el primer paso, qué bueno que ya estás con Cristo. Necesitas perseverar, ¿sí? Dice Jesús, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzados con esa palabra que significa agoniza. Esfuérzate de tal manera que des hasta el último aliento, ¿verdad? Hoy lo vemos, hoy en día, cuando vemos a las personas que compiten por un premio, están compitiendo y dejan ahí hasta el último suspiro
en una competencia en la cual, pues si no das todo, nunca vas a poder, y aún dándolo todo, no está considerado que pueda ser realmente el ganado, ¿verdad? O sea, aquí Jesús lo que nos dice es, yo te llamé, yo te di mi palabra, yo la voy a cumplir. Pero ¿qué nos dice? Persevera, 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 ¿sí? Vamos a ver algunos textos sobre la perseverancia. Marcos 13:13. Dice la palabra, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, este será salvo, ¿sí? Muchas veces podemos decir, no, salvo siempre salvo, ¿sí? Ok, qué bueno, la gracia de Dios no se va, no es intermitente, la gracia de Dios es perfecta, verdadera, completa y nos garantiza llegar al cielo, sí, pero aquí hay algo muy importante que Jesús nos está diciendo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a ver Marcos 4:17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Sí? Nos dice la palabra que este tipo de semilla, este tipo de audiencia, este tipo de almas que creen en Cristo y son muy gozosos al principio y tienen muchas ganas de estar en las cosas de Dios, pero no tienen una duración verdadera, no, dice que aquí que cuando viene la tribulación, la persecución, como dando a entender Jesús que realmente va a venir, ¿verdad? O sea, no es como que te diga, tal vez no va a venir. No, dice, cuando viene, ¿sí? O sea, como dando a entender, siempre que seas hijo de Dios, siempre va a venir tribulación o persecución, ¿sí? ¿Cuántas personas aquí hemos tenido tribulaciones o persecuciones? Tal vez en nuestro tiempo no es tan dado que seamos perseguidos, aunque sí hemos sufrido persecuciones. Para ser honestos, podríamos decir que realmente sí nos han perseguido por ser cristianos, pero no es el común denominador en este tiempo. Más bien, muchas veces podemos entender que hay tribulaciones por las cuales tenemos que pasar, ¿sí? Entonces, cuando está lo contrario, vemos que la gente no permanece, ¿sí? Romanos 5, verso 3 al 5. La perseverancia engendra un carácter afectuoso en la persona. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? Paciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la paciencia? Es también, en otras palabras, la perseverancia, ¿verdad? O sea, realmente cuando vemos que hay una paciencia nosotros lo traducimos en la Reina Valera como la paciencia, pero la paciencia a veces en nuestro idioma o en nuestro tiempo se pareciera como que es la persona que está sentada o parada en una fila y está ahí como, pues, pacientemente, ¿verdad? Esperando, está como, bueno, como que lo relacionamos mucho con no hacer nada, ¿verdad? O sea, como que me espero, pero no es el significado real de la Biblia. La Biblia, cuando nos habla de paciencia, más bien nos está diciendo perseverar, o sea, como continúa, sigue en eso, o sea, si estás martillando, sigue martillando pacientemente. Si estás trabajando, sigue trabajando pacientemente, ¿sí? O sea, trabaja pacientemente, corre pacientemente, ¿sí? O sea, no tiene que ver con una espera, sino más bien tiene que ver con una constancia en la actividad en la cual estás desarrollando, ¿sí? Sabiendo que la tribulación produce perseverancia, ¿verdad? Produce paciencia, ¿sí? Podemos ver verso 4. Y la paciencia, o sea, la perseverancia, prueba. Y la prueba, esperanza. Verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿sí? En otras palabras, nos dice este texto, sabiendo que el sufrimiento produce perseverancia,
La perseverancia, carácter probado, verso 4. O sea, podemos entender con otras palabras que significa lo mismo. La perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. ¿Sí? Entonces, precisamente nos da a entender la palabra la importancia de perseverar. 1 Corintios 4:12. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. ¿Sí? Cuando nos insultan, bendecimos, y cuando perseveramos, dice, cuando padecemos persecución, perseveramos. Sería también eh, por ahí la versión cambia, pero este soportamos, o sea, también lo podemos traducir como perseverancia, ¿verdad? O sea, el soportar también, como decimos, la paciencia es perseverar. El soportar también lo podemos relacionar con ese mismo significado de perseverar, ¿verdad? O sea, soportar no quiere decir nada más me tapo y recibo, no, sino soportar es sigo adelante a pesar de la oposición, a pesar de las circunstancias. A veces hemos visto algunos cristianos dentro de la iglesia que casi los estás deteniendo con hilitos, ¿no? O sea, es como, híjole, a ver si el hermano llega a la próxima semana, porque pues ya, y le preguntas, ¿cómo estás, hermano? Estoy, o sea, casi que me caigo, casi ya no sé ni qué hacer, muy confundido, muy atribulado, muy, no sé, ya no sé qué hacer. ¿Sí? Tengo muchos problemas de fe. Pero ¿por qué tienes esos problemas de fe? O sea, ¿por qué estás tan atribulado? ¿Verdad? O sea, ahí está faltando agarrarse precisamente de la mano de Cristo. Porque tenemos que esperar que precisamente va a haber problemas, que realmente va a haber tribulación, pero no es para que seamos tirados, no es para que seamos confundidos, sino es para que caminemos de victoria en victoria. ¿Sí? Si nosotros pensamos que el camino del cristianismo es un camino en el cual no va a haber ninguna piedra, pues estamos equivocados en esa perspectiva. Dice 1 Corintios 13:7. Todo lo sufre, dice el amor, cuando nos está hablando de las características del amor. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Sí? Nos dice la palabra de Dios que todo lo soporta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente es una perseverancia. Cuando vamos a tener el amor, hace eso, es un mensaje de amor. Dice en Colosenses 1:11, ora Pablo para que seamos fortalecidos. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, hasta ahí, realmente vemos que hace llamado a la perseverancia y la fe de los santos. Dice 2 Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y también Apocalipsis 13:10. Dice, si alguno lleva en cautividad, uh, sí, dice, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí, nos dice también, no lo buscamos, pero Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Sí? Pablo no diría eso si no pareciera que la perseverancia a veces es en vano. A veces pensamos o sentimos que de repente nuestro trabajo no tiene un fruto, ¿verdad? O sea, qué bonito
cuando tenemos un gran avivamiento y la gente por multitudes y todo el mundo se hace, como dicen hoy en día los términos de redes sociales, se hace viral y toda la gente quiere saber de Cristo. Qué padre es eso, pero ¿qué pasa cuando muchas veces pareciera que la gente no nos retribuye o no nos quiere escuchar o no nos llama de vuelta, no quieren oír de la palabra de Dios y hablamos y parece a veces como que le hablas a la pared y de repente quieres hacer algo por alguien y no lo recibe y de repente dices, bueno, pareciera que el trabajo es en vano, pero dice aquí la palabra de Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada folleto que tú has dado a una persona, cada vez que has hablado acerca de Cristo, cada momento en el cual has visitado a un enfermo, cada cárcel que hemos visitado, cada plato de comida que se ha dado, cada cobija que hemos repartido, cada vez que hemos hablado de la palabra de Dios en un camión, en una escuela, en un lugar, cada cosa que hemos hecho, dice la palabra, que no es en vano. Y en realidad no es en vano. El día de mañana realmente recibiremos esa bienvenida de parte de Dios. Nos dirá, bien, buen hijo, has sido fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, nosotros no trabajamos por los resultados, no trabajamos por las personas que nos aplaudan, no trabajamos por los diplomas, no trabajamos por nada de eso, trabajamos por Jesús, trabajamos para su gloria, trabajamos para que realmente estemos activos mientras viene nuestro Señor, somos mayordomos de sus bienes. Entonces, Él realmente nos ve y con que Él sepa que yo lo hago por amor a Él, con eso basta y sobra, ¿verdad? O sea, no es por lo que podamos tener o por el resultado que se pueda ver, no es por lo visible, no andamos por vista, andamos por fe, ¿verdad? Muchas veces vemos los ejemplos de fe que no pareciera que pasara nada, ¿no? O sea, Abraham caminó, salió de su tierra, llegó hasta donde llegó y nunca vio la tierra prometida, ¿verdad? Moisés la vio, pero pues ni siquiera entró y no importa, ¿verdad? O sea, no trabajaron ellos para estar en una tierra, no trabajaron ellos por una cuestión que se podía ver, ellos trabajaron para los reinos eternos, celestiales, ¿verdad? O sea, para la vida eterna. Cuando el sol abraza la vida y la gente de la gente la consume, pues Dios dice, quiero que te cobijes bajo mis alas, ¿verdad? Eso es estar a la sombra de Cristo, ¿sí? La gracia para perseverar, ¿sí? Dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, que se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Aquí también la Biblia nos habla precisamente acerca de todos los ejemplos que nos da. Nos dice que fue escrito para que nosotros tengamos paciencia y consolación de las escrituras y eso nos produzca a nosotros una esperanza, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el ejemplo, como te acabo de decir, de Moisés, de Josué, de Daniel, de Isaías, de Jeremías, de Jesús, de Juan, de Pablo, de todos los discípulos, apóstoles y creyentes, eso quedó escrito para nosotros, para que tengamos consolación, para que nosotros tengamos un ejemplo y digamos, mira José, todo lo que pasó José desde que lo vendieron sus hermanos, llegó a Egipto, tuvo que pasar tantas tribulaciones, pero después él fue el Salvador, para que llegara el pueblo de Israel, Jacob y sus hermanos, a poder ser salvos del hambre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ya lo tenía preparado así. ¿Sí? O sea, muchas veces la gracia, digamos que la gracia no es lo que te va a librar de los sufrimientos, ni la huida de toda aflicción. La gracia es lo que ordena nuestro sufrimiento y dolor, ya que en la oscuridad está ahí para sostenernos, ¿verdad? O sea, la gracia, por decirlo así, la gracia no nos libra de los sufrimientos. La gracia no nos hace que todo sea miel sobre hojuelas. ¿Verdad? O sea, la gracia no es que nosotros digamos, qué gracia de Dios tengo, entonces no voy a tener problemas. No, la gracia es precisamente lo que te ayuda a soportar los problemas, lo que te ayuda a soportar las aflicciones, ¿verdad? La gracia es lo que nos da el sostén en medio de los problemas, ¿sí?
te voy a contar algunos casos, algunos ejemplos de donde realmente podemos ver como ilustrado el ejemplo de la gracia, ¿verdad? Había un hermano que, pues él contó un testimonio acerca de un problema que su hija iba conduciendo, tuvo un accidente en su auto y salió proyectada del auto y quedó inconsciente al costado de la carretera con la piel azulada y no podía respirar, ¿ya? Detrás de su coche había otro que se detuvo rápidamente al ocurrir el accidente y era un médico. El médico llevaba en el bolsillo un dispositivo de traqueotomía de emergencia y arriesgando su licencia, porque pues realmente tal vez no era el momento más adecuado para hacer ese procedimiento, pero era un procedimiento de vida o muerte, porque la chica estaba sin poder respirar. Pues se le introdujo en la garganta el dispositivo y la chica pudo respirar y sobrevivió, ¿sí? Y después el padre de esta niña, después de años, pues está presente en la boda, probablemente 4 o 5 años después, y durante la ceremonia se inclina, toca el cuello de su hija y le dice, esas pequeñas cicatrices son señales de la gracia divina. En otras palabras, Dios lo hizo, Dios estaba ahí, Dios tenía el médico adecuado en el momento adecuado para salvar a su hija, ¿sí? Dios tenía ese aparato en el bolsillo y Dios le dio el valor al médico para usarlo. Dios te ayudó a salir adelante, le dijo a su hija. Ahora bien, ahí viene lo desconcertante y lo provocador. ¿Verdad? O sea, si Dios puede asegurarse de que un médico conduzca detrás de tu hija, y si Dios puede asegurarse de que tenga una pequeña dispositivo para hacer traqueotomías en el bolsillo, y si Dios puede darle el valor a ese hombre para usar ese dispositivo, ¿por qué no evitó el accidente? ¿Verdad? O sea, ¿por qué sucede el accidente? ¿Sí? Precisamente es ahí donde podemos entender la gracia de Dios, ¿verdad? O sea, nosotros, la misma providencia, el mismo poder por el que lo alabamos, dispusiste un médico, dispusiste una traqueotomía, dispusiste manos, ¿y por qué no dispusiste un doctor, digamos, por qué no dispusiste más bien que no sucediera ese accidente? Simplemente la gracia no es aquella que nos impide una desdicha, ni la huida de toda aflicción. La gracia es la que nos ayuda en el sufrimiento, en el dolor, y está en la oscuridad para sostenernos. ¿Sí vamos entendiendo un poquito lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana? O sea, realmente Dios nos sostiene. Eso tenía que pasar. ¿Por qué? No soy Dios. En algún momento tal vez podremos entender todo lo que Dios hace. Yo te puedo decir que muchas veces los sufrimientos nos ayudan más que lo que nos afectan. O sea, tenemos que pasar por ciertos sufrimientos para ser moldeados, para que nuestra fe crezca, para que seamos mejores personas. O sea, personas que no pasen, o cuando pasamos, vemos personas que no han pasado tanto sufrimiento, a veces no se moldean de manera adecuada. Dios nos permite pasar por ciertas circunstancias para nuestro propio bien, pero a veces nosotros no lo vemos de esa manera, pero realmente sabemos que Dios está en el control de todas las cosas. Otro ejemplo, ¿sí? Podemos ver a un joven que tenía 16 años, e iban con su mamá en el coche, otra muchacha que tenía 12 y un niño de 1 año, ¿verdad? Con su madre en el carro, iban de una ciudad a otra en los Estados Unidos, un sábado por la tarde, intentando llegar hasta otro estado, ¿verdad? Iban por la carretera, el carro se averió en la autopista, el radiador se estropeó, era sábado por la tarde y no había nadie que pudiera solucionar el problema. A mí me pasó, entre paréntesis, a mí me llegó a pasar allá en la frontera de Estados Unidos y precisamente en sábado, y es una cosa que,
bueno, yo creo que también aquí nos pasa igual, ¿no? O sea, si te quedas en una carretera y quieres encontrar un mecánico en medio de la carretera, pues está difícil, ¿no? Y no solamente eso, sino a veces ya en fin de semana, que todo el mundo está descansando, pues no hay manera de que nadie te ayude, ¿no? Entonces está sentada pensando, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ¿qué voy a hacer? Una señora con dos muchachitos y un bebé, ¿qué voy a hacer? ¿verdad? O sea, no hay nada que pudiera hacer. Un hombre se detiene detrás de ella, es un granjero, mira el coche y le dice, creo que necesitamos un lugar porque no estaba abierto nada hasta el lunes por la mañana. Y le dice la señora, pues nos puede ayudar a encontrar un lugar, un hotel, algo donde nos podamos quedar. Y le dice el hombre, pues si quiere puede quedarse en mi casa con mi esposa. Y le dice ella, pues imagínate, ¿no? O sea, una persona que no conoces, nunca has visto, y de repente eres una mujer con 3 niños, pues así como que pues no había como que mucha confianza, notó la vacilación y le dice el granjero, ¿sabes? El Señor dice que si haces esto a la gente es como si se lo hicieras a Él. Y la mujer le responde, bueno, ¿podemos ir contigo a la iglesia mañana como para tantearlo qué tipo de persona era, ¿no? Y le dice él, bueno, si puedes soportar una iglesia bautista, pues está bien, ¿verdad? Entonces la mujer ya con eso como que tuvo más confianza, van a la casa, se hospedan ahí, conduce el lunes por la mañana hasta el otro estado donde podían encontrar una ayuda, compra el radiador y lo instala. Es un mecánico, o sea, este granjero era un mecánico jubilado, lo instala gratis, mientras que el muchacho en la granja ahí, uno de los chicos, le gusta pescar, saca su caña, va a pescar al pequeño estanque de la granja y saca un bagre de 19 pulgadas que le alegró todo el verano. O sea, podemos ver a final de cuentas que si podemos hacer un resumen de la historia, se marchan a media mañana de lunes, después de haber ido a la iglesia, haber hecho un amigo, pescado un pez y no haber pagado casi absolutamente nada. ¿sí? Si Dios pudo hacer que apareciera un granjero, que pudiera ser mecánico, que fuera generoso, que fuera bautista, que tuviera un estanque con un pez grande en el fondo, ¿por qué Dios no hizo que el radiador durara hasta el siguiente pueblo? ¿Me entiendes? O sea, si pudo haber hecho todos esos milagros Dios en favor de la familia de este predicador, ¿por qué Dios no hizo que simple y sencillamente el radiador no se averiara y llegaran a su destino? Porque son deseos, ¿verdad? Deseos que Dios tiene para bendecirnos de una manera u otra, ¿verdad? La gracia que nos sostiene no es esa gracia que nos impide tener un problema, ni la huida de toda aflicción. La gracia que es de Cristo es la que nos ordena en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor y que está en la oscuridad para sostenernos. O sea, Dios siempre está presente. Que te aseguro que después de esa situación, esta mujer aprendió a confiar más en Dios. Aprendió que Dios está presente en todas las circunstancias. ¿verdad? Hoy en este día, nuestro hijo, nuestro hermano, que ustedes conocen, está de viaje, ¿verdad? Y fíjate que la primera vez que él se fue lejos de casa, pues de repente estábamos como que muy, muy difícil poder soltar, ¿verdad? Porque dices, bueno, pues se va muy lejos, tomas un vuelo y te vas a otro lugar, a otro continente y no sabes, a veces ni siquiera estás despierto como para decir, te pasa algo, tienes un problema. Y de repente en esa ocasión, él nos contó ya después cuando lo vimos, dijo, es que realmente Dios obró un milagro en mi vida, porque yo llegué, dice, todo sin saber a dónde iba, con las maletas, cargando, no sabía de dónde era, caminé y caminé y caminé y no, ni siquiera había podido comer. Y cuando llego me encuentro con una mujer que me dice, pobrecito, no has de haber comido, ¿verdad? Y dice él, pues sí, no he probado ni siquiera un bocado. Dice, yo ya sentía que
que me desmayaba. Dice, pero esa mujer me vio de una manera tan, como con tanta misericordia, que me dice, vente, yo te voy a dar de comer, yo sé cómo vienen ustedes. Después de un gran viaje iba a un curso en el cual pues llegaban muchas personas de otros lugares extranjeros, y esta mujer misma era extranjera, y dice, mira, pues yo sé cómo llegan personas que necesitan la ayuda. Ni siquiera le incluía esa comida en ese lugar, pero finalmente esta mujer de misericordia le dio. Y dice él que estaba sentado ahí comiendo en medio pues, de sus maletas y solo, y de repente dice, ¿cuántas veces realmente Dios nos ha permitido ayudar a otras personas? Y yo por primera vez sentí ese calor de una persona que te puede ofrecer un plato de comida cuando realmente no tienes nada que comer, ¿no? Entonces, finalmente, después de toda esa situación, él se sintió bendecido, ¿verdad? Él se sintió cobijado por su Padre que está en los cielos. Nosotros desde aquí no podemos ayudarlo, no podemos sostenerlo, pero sabemos que Dios lo está llevando y lo ha llevado. Y en esta segunda ocasión que se ha ido lejos, pues realmente estamos mucho más tranquilos, mucho más confiados, porque sabemos que Dios siempre lo va a ayudar, ¿verdad? Aunque nosotros a veces estamos dormidos y no sabemos qué está pasando con Él, pero tenemos la confianza que Dios sí está al tanto de lo que Él está. Dice la palabra, no duerme el que cuida al remanente, ¿verdad? O sea, Dios está al tanto de todas nuestras necesidades, ¿verdad? Dios siempre nos sostiene a través de nuestros problemas. También te puedo dar un último testimonio personal. Cuando yo realmente tuve esta necesidad de ser operado, de entrar al quirófano, pues realmente yo no sabía qué iba a suceder. Sí lo sabía porque Dios ya me había dado esa confirmación desde antes de que yo iba a salir con vida, de que yo no iba a morir en ese lugar. Pero cuando tú te sientas, o sea, más bien te acuestas, ¿no? En el quirófano y de repente dices, bueno, pues voy a entregar aquí mi voluntad porque pues me van a dormir, yo no voy a saber absolutamente nada, y realmente te entregas, y yo le entregué todo a Dios en esa confianza de decir, Señor, tú sabes, si no salgo yo de aquí, tú sabes a dónde voy, allá después nos veremos, ¿verdad? Entonces, realmente ahora yo conservo la cicatriz de la operación que me hicieron, y realmente cada vez que la veo la fidelidad de Dios en mi vida y sé que Dios me sanó, ¿sí? Y tú puedes decir, bueno, y si Dios te mantuvo con vida durante tantos meses, con un coágulo, obstruida casi el 80 o 90% de tu flujo de aire, y te sostuvo y te llevó y te pagó una cirugía que valía cientos de miles de pesos, y te operaron al lado de donde estaba la habitación del presidente de México, y te tuvieron entre colchones, y te operó el mejor médico que se fue a especializar a China o a Japón, y de repente te operaron en una operación que al día de hoy ya no existe en México, y tú fuiste de las últimas personas que pudiste salir bien de esa operación y tuviste una recuperación completa, y el día de hoy parece que no te operaron nada y puedes subir y bajar escaleras y puedes correr maratones. ¿Cómo es posible que Dios no te pudo sanar sin evitarte entrar a todo eso? ¿Por qué Dios no me ahorró toda esa situación y tuve que pasar todo ese rollo? Porque la gracia no es la que te libra de los problemas. La gracia no es la que te evita el problema, no. La gracia es la que te sostiene en medio del problema, y en las horas oscuras te da su luz, ¿sí? Esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios. No es que Dios te vaya a quitar el problema, no te lo va a quitar, te va a ayudar en medio del problema, ¿sí? Te va a enseñar a confiar en medio de la tribulación, en medio de las situaciones duras y difíciles de la vida. Dios va a estar ahí y te va a permitir perseverar, ¿sí? Eso es la gracia, eso es la gracia divina, eso es lo que nosotros podemos entender, que Dios quiere realmente que nosotros
podamos vivir todos los días, ¿sí? Podemos decir, he estado en esta trayectoria bastante tiempo, ¿sí? Y la probabilidad de que me desvíe es muy baja, ¿sí? Pero eso no nos va a ayudar. Si nosotros nos basamos en una probabilidad, o sea, ya tengo mucho tiempo de ser cristiano, por esa razón no voy a irme para atrás. No, dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? O sea, la respuesta tiene que ver con la gracia sustentadora. Dios te mantendrá creyente. No es lo que tú puedes hacer, es lo que Dios puede hacer contigo. Amén. O sea, no es lo que yo puedo hacer, es lo que Él puede hacer conmigo. ¿Sí? No es lo que yo soy capaz de resistir, es lo que Él puede hacerme resistir. ¿Sí? Sí, realmente cuando nosotros lo entregamos todo a Dios, Dios nos promete cosas maravillosas. Jeremías 32, verso 38 al 41. Uh-huh. Jeremías 32, verso 38 al 41. Dice, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. ¿Sí? Esto es uno de los pasajes más hermosos de toda la Escritura. Lo que Dios promete hacer por los suyos es asombroso. ¿Sí? 4 observaciones rápidas y con eso terminamos. Dice aquí, número 1, en el verso 38, dice, ellos serán mi pueblo y yo seré a ellos por Dios. En otras palabras, usaré toda mi divinidad para estar con ellos. Cuando Dios es tu Dios, cuando Dios dice, yo soy tu Dios, quiere decir, yo estoy ahí para ti. ¿Sí? O sea, quiere decir, todo de mí, todo mi poder, acuérdate lo que dijo Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Ya? ¿Qué les está diciendo? Yo soy tu Dios, mi poder, mi sabiduría, mi amor, mi autoridad, todo es para ti. Yo soy tu Dios. ¿Ya? Yo soy tu Dios. No busques ídolos, no busques dinero, no busques poder, no busques prestigio ni alabanza. Yo soy tu Dios. ¿Sí? Yo estoy contigo, estoy ahí, estoy obrando. Yo tengo el control, yo soy tu Dios. ¿Verdad? Número 2, promete cambiar nuestros corazones. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, les daré un corazón, un camino. ¿Sí? Nos dice la palabra de Dios, la segunda mitad del verso 40. Dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios no te transmite el mensaje de su gracia y luego se cruza de brazos diciendo, ahora veremos qué hacen con esto. ¿Sí? Ahora veamos si lo creemos, ahora veamos si me temen, ahora veamos cuál es la respuesta. No, sino lo que dice el texto es, les daré un corazón. Él está realizando un trasplante de corazón. Les estoy implantando un corazón a estas personas para que me teman para siempre. Ese es mi propósito y mi acción. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Sí? Dice la palabra, infundiré mi temor en sus corazones. Nos está observando, nos está esperando. ¿Sí? Está infundiendo el significado del nuevo pacto. En el antiguo pacto Dios dio la ley al pueblo y el pueblo la quebrantó, ¿sí? Pero dice, no va a ser así. Yo voy a hacer un pacto que no se puede romper. Yo controlo el poder para romperlo. Yo pongo el temor de mí en sus corazones. Aseguro las condiciones del pacto, yo hago que se cumplan, ¿sí? Cuando Dios dice que debes creer, debes temer, debes amar
Y luego dice que estás totalmente seguro, pero hay una manera de hacerlo. Yo aseguraré las condiciones. Exactamente es lo que dice el texto. Yo pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ni siquiera te está diciendo tú me temerás. No, te está diciendo yo voy a poner ese temor. Número 3, Dios promete que nunca seremos separados. Dios promete que no se apartará de nosotros y que nosotros tampoco nos apartaremos de Él. Estas palabras no son nuestras, lo dice en la Biblia, ¿sí? Dice el verso 41, me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, ¿sí? Dice la palabra, Él no se queda de brazos cruzados diciendo, bueno, vinieron a mí, voy a observar si perseveran, voy a ver si se quedan conmigo o no. Él dice, no voy a permitir que se aparten de mí, no se van a apartar de mí. Ese es el significado del nuevo pacto. Eso es lo que Jesús murió para lograr en nuestra vida, en la vida de los creyentes. No es una mera relación humana, ¿sí? Muchos cristianos ignoran por completo el nuevo pacto, ¿sí? Piensan que de alguna manera es así como que pues lo que yo pueda hacer es lo que Dios va a hacer conmigo, ¿sí? O sea, que si Dios me observa, que yo cumpla los mandamientos, si lo cumplo todo está bien, y si no, pues voy a ser condenado porque realmente no los cumplí. En este texto dice que realmente la palabra de Dios nos dice que Él va a poner nuestro corazón. Si nosotros somos creyentes, debemos de tener esta fe en Cristo, ¿sí? Dios nos puede hacer volver, Dios nos hará volver. Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿sí? Aquí que estamos viendo, precisamente Jesús le dice a Pedro, me vas a negar 3 veces, pero he rogado por ti para que tu fe no falte, ¿sí? Lo que Jesús dice es, cuando hayas vuelto, o sea, una vez que te hayas convertido, confirma a tus hermanos, ¿sí? ¿Cómo sabes que va a cambiar? O sea, ¿cómo sabía Jesús que Pedro iba a cambiar? ¿Cómo sabía Jesús que Pedro iba a cambiar? ¿Qué me dice? Ujú. Sí, o sea, pues sí, o sea, finalmente Jesús es Dios, ¿no? O sea, como Dios, pues Él sabe precisamente lo que iba a pasar, ¿no? O sea, Dios dijo, amo a este hombre, yo sé que me va a negar 3 veces, pero Padre, protégelo. Y cuando lo mire, lo miraré, quebranta su voluntad y luego tómalo y hazlo una roca, ¿no? Porque Pedro precisamente era Simón, Jesús le dice, eres Pedro, eres una piedra, ¿verdad? Petrus. Entonces, realmente así lo hizo. Jesús intercede por ti cada día de esa manera. No es un privilegio que tuvo Pedro, es un privilegio que todos tenemos, ¿sí? ¿Qué crees?
cuando dice Romanos 8:33, si me lo puedes poner 8:33 y 34, Romanos. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. ¿Por quién? Por nosotros, ¿sí? De manera que Jesús, o sea, si tú has entendido el amor de Cristo por ti en la cruz, qué bueno que has entendido el amor de Cristo por ti en la cruz, pero no es nada más por ti en la cruz. O sea, el amor de Cristo no se acabó en la cruz por ti. Jesús no se comprometió contigo nada más a un acto de muerte en la cruz y después se olvidó de ti y después dijo, ya no quiero saber nada de fulanito, de fulanita. No, Jesús se comprometió contigo y conmigo todos los días hasta la eternidad. ¿Sí? El día de hoy Jesús sigue comprometido contigo. ¿Sí? Dice la palabra que Él sigue intercediendo por nosotros. Está diciendo, Padre, ¿ves estas manos? Esto es lo que compré para ellas, guárdalas, ¿sí? Guárdalos. Hoy van a ser puestos a prueba. Así lo hemos ordenado. Te lo pido, Padre. Igual que a Pedro. Acuérdate de Pedro. ¿Te acuerdas, Padre? Tú lo proteges. Protégelos a ellos también. ¿Sí? Dios también está orando por ti. Jesús, tú tienes de tu lado al mejor intercesor de todos los tiempos, Jesús. No es María, es Jesús. Con sus propias manos y con sus pies y con su costado. Él tiene las pruebas delante del Padre para decir, Padre, yo gané por ellos en la cruz, ayúdalos, cuídalos, guárdalos, protégelos, tráelos con bien. Jesús también ora por nosotros. Y número 4, Dios promete guardarte con todo su corazón y su alma. Dios promete hacer esto por ti con la mayor intensidad imaginable. ¿Sí? Dice la palabra Jeremías 32:41. Me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra de verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. ¿Sí? Él nos infundirá el temor de Dios para que no podamos abandonarlo, nos hará firmes, resistentes, fuertes, constantes, increvantables, inamovibles, abundantes en la obra del Señor, firmes e inamovibles. ¿Cómo le hace? Lo hace con alegría. No es lo primero que dice al principio de Jeremías 32:41, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Se regocija Dios al hacernos el bien. Así que Dios no es indiferente al cuidarnos, no es indiferente al amarnos. Él realmente se alegra de cuidarnos, nos cuida con todo su corazón y con toda su alma. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Realmente lo que nosotros podemos hacer es creer en Jesús, perseverar, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos dar a cambio de todo su amor? Pues permanecer en Él, permanecer en su amor, ¿sí? Tal vez a veces nos podemos sentir agobiados, a veces nos podemos sentir como que las circunstancias o Dios mismo a veces sentimos que está en nuestra contra, como diciendo, Señor, ¿por qué tantas pruebas? ¿Por qué tantas situaciones? ¿Por qué las cosas no se me dan? ¿Por qué pujo y pujo y pujo y de repente parece que todo está en contra mía? No, o sea, no te sientas así. Cree, ¿sí? Persevera en esa gracia. Sigue adelante. Ama a Dios, ¿sí? Él es el primero que está también de tu lado, ¿sí? Los versículos más gloriosos de toda la Biblia es precisamente este verso 41. Me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Cuando tengas una duda en tu corazón o cuando sientas que nadie te ama o que Dios se ha ido de ti, acuérdate de Jeremías 32:41. Y realmente Dios te va a traer ese amor directo a tu corazón. Dios se alegra en hacerte bien.
te va a plantar en su tierra, en verdad, de todo su corazón y de toda su alma. Dios te dice, ama a Dios, ámame de todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, toda tu alma, pero también Él te ama a ti de esa misma manera. O sea, Dios también nos ama con su alma, nos ama de corazón, ¿sí? O sea, realmente Dios también es recíproco para con nosotros. Dios también se entrega, se ha entregado, entregó su vida, entrega sus oraciones, entrega su tiempo, entrega su dedicación. No hay forma de que seas rechazado, no hay forma de que no tengas éxito, no hay forma de que alguien te venza, porque Dios está a tu lado. Amén. Tengamos esa confianza. Si Satanás se acerca esta semana, intenta mentir sobre ti, desanimarte, acusarte, dale con esa espada, ¿sí? No lo dijo el predicador, lo dijo Dios. Dios me ama. Jesús me ama. Jesús está conmigo. Jesús me va a plantar en su tierra. Yo soy hijo de Dios. Eso es la certeza que tenemos en nuestro corazón. Como dice el texto, todo su corazón, toda su alma se regocija al amarme. Amén. Muy bien, vamos a orar si nos ponemos en pie para terminar nuestro mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra de vida, por la gracia que nos da, Señor. Perseveraremos en la gracia, Señor, delante de ti, sabiendo que precisamente la gracia no es que nos quite los problemas, sino nos da esa fuerza, ese poder y esa garantía que en medio de todas las aflicciones y tribulaciones, ahí estás tú, Señor. Ahí estás cerca, cuidándonos, mirándonos, observándonos, asistiéndonos, para que precisamente llegue la ayuda en medio del dolor, en medio del peligro, en medio de las circunstancias más difíciles. Llega ese momento en el cual tú estás ahí, Señor, haciendo milagros, obrando a nuestro favor para que todo salga bien. Gracias por tu amor, gracias por tu asistencia, Señor. Gracias por cuidarnos con tanta ternura todos los días, Señor. Queremos seguir gozando de tu gracia. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos también por nuestras familias, nuestros familiares, aún los hermanos que hoy no están aquí. Tráelos de nuevo a la iglesia con bien, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te ponemos también esta semana que inicia en tus manos. Gracias, Señor. Amén. Amén, Jesús.